¿Por qué una editorial rechazaría un libro? Una pregunta interesante, porque muchos autores se la hacen. Muchos autores lo que se plantean es: ¿qué le pasa a mi manuscrito? ¿Por qué no me publican? Y se plantean la autopublicación. Bueno, vamos a explicarlo con una historia de dos autores que tiene un secreto. Vamos a llamar al autor Pedro, de momento, para mantenerlo en el anonimato. Pedro ha estado haciendo la vuelta al mundo en moto y ha visto cosas muy interesantes. Tiene un canal de YouTube, va explicando sus aventuras en moto por esos mundos de Dios. Todo muy bien, hasta que descubre una historia muy interesante en la India. Una historia sobre niños que son esclavizados en los circos de la India. ¿Y qué hace? Lo investiga. Hace casi una aventura paralela a su aventura en moto, lo investiga, lo documenta, hace algunos vídeos y escribe un libro, ficciona esa aventura. Y el libro es un tremendo fracaso. Y una editorial apostó por él. Ahora vamos a irnos a otro autor. Lo vamos a llamar Sócrates, para también guardar su anonimato. Sócrates es un gran amante de la filosofía y, aunque no es su trabajo, decide hacer un canal de YouTube dedicado a filosofía. Explica cómo los filósofos clásicos, los estoicos, los epicúreos, los escépticos, etcétera, 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 toda esta gente, podrían explicarnos cosas a nosotros, a personas tecnológicas del siglo XXI que hemos nacido o tenemos un móvil casi incrustado en la mano. Total, que va haciendo ese contenido casi como un hobby, hasta que un buen día decide escribir un libro basado pues un poco en todas esas historias, todos esos vídeos sueltos, los decide agrupar, les da una estructura y se atreve a hacer algo que podría ser casi suicida. Se le ocurre escribir un libro de filosofía en el siglo XXI y, curiosamente, el libro se convierte en un bestseller. Una vez más, hay una editorial que ha apostado por un libro y ha acertado. Y ahora os voy a decir el pequeño secreto que hay en esta historia. Pedro y Sócrates son el mismo autor. Son el autor español Fabián Cebarrios. ¿Qué tiene que ver este autor con que una editorial rechace tu manuscrito? Pues una parte muy importante, y es que el mercado manda y las editoriales son empresas. Y como las empresas lo que quieren es satisfacer las necesidades de su mercado. Y eso a ti te importa porque para eso necesitan libros como concepto general, pero no necesariamente el tuyo. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es: 1, ¿por qué te están rechazando manuscritos? Y 2, ¿qué tienes que hacer para que tu manuscrito sea uno de los que elijan? Vamos a verlo. Lo primero, vamos a empezar con algunas obviedades. ¿Hay editoriales piratas? Sí, igual que hay autores malos. Y hay editoriales buenas también, igual que hay grandes literatos. A ti como autor, ¿cómo sabes si estás frente a una editorial buena o a una mala? Pues hombre, la fama de la editorial hace mucho. También te tienes que fijar en el contrato que te ofrecen. Voy a decir otra obviedad: nunca deberías firmar un contrato si no te lo has leído mínimo. Y puede ser que el contrato diga muchas cosas que sean tecnicismos legales que tú no entiendas. Ves a un abogado y que te lo explique. Y un abogado experto en derecho de cesión de derechos en el sector editorial. Muy bien. Dicho esto, otra obviedad. ¿Qué es un mercado? Porque muchas veces el mercado parece ser que es un ente malévolo y abstracto que está ahí para prostituir el arte, que es sagrado y bonito. Pero el mercado no es eso. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Imaginémonos
que tenemos un parque en el que se reúne la gente de un barrio. Como en ese parque o en esa plaza están todos reunidos, aprovecha la gente para ir allí a vender de todo. De todo es de todo. Relojes, comida, lo que os imaginéis. Muy bien. Esa plaza es el mercado. Cada una de las personas que están allí. Entonces, cuando una editorial dice o habla de mercado, lo que te está diciendo es el conjunto de tus lectores o de los lectores en general. Muy bien, ya sabemos qué es el mercado. ¿Y cómo se rigen los mercados? Pues los mercados se rigen por la oferta y la demanda. Esto es muy sencillo. El agua es agua objetivamente, H2O. Es una cuestión física. Sin embargo, no es lo mismo o no tiene el mismo valor el vaso de agua en el desierto del Sáhara que el vaso de agua en la Antártida rodeado de nieve. ¿Por qué digo esto? Porque eso es la ley de la oferta y de la demanda. Yo necesito un bien. ¿Cuántas ofertas tengo para ese bien? Y claro, ¿cómo es el mercado editorial actualmente? Y aquí ya vamos entrando en materia. El mercado editorial actualmente está saturado. ¿Eso qué quiere decir? Que si, para que nos entendamos, si una persona se va a leer un libro, tiene 25 para elegir. Eso quiere decir que 24 van a ser descartados. Claro, ¿quién le filtra esos libros? Pues generalmente las editoriales, son quienes lo producen. Las editoriales a veces tienen una competencia y es que el autor lo ofrece directamente al lector. Esto es el autor autopublicado. Muy bien, la editorial ha filtrado unos cuantos libros que ya no han llegado a oferta. Hay 25 para uno que se va a leer el lector. Ahora hay 30, pero el lector se va a leer uno. Da igual si es autopublicado o es de editorial. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que ese uno sea tu libro? Esto lo veremos al final. Vamos con la parte de las editoriales. ¿Por qué te rechazaría una editorial? Vale, las editoriales son empresas. Ya esto lo hemos dejado claro. Las empresas básicamente son unas entidades que se dedican a analizar qué necesidades tiene un mercado, en este caso el editorial, y buscar una manera eficiente de satisfacerlas. La gente quiere historias, las editoriales buscan las mejores historias que puedan encontrar. Y obviamente todos los autores están convencidos que su historia es la mejor, que van a pasar a la historia de la literatura y que en el futuro los chavales estudiarán su nombre junto al de Cervantes, Shakespeare y compañía. Pero esto no siempre es así, eso lo acaba decidiendo los lectores, para lo cual tu libro tiene que llegar a ellos. Muy bien, ahí en medio está la editorial. La editorial está igual de saturada que el mercado, porque la saturación del mercado editorial es porque en los últimos 20 años mucha gente ha empezado a escribir, pero los hábitos lectores más o menos se han mantenido iguales. Entonces, esto es muy sencillo, sube la cantidad de gente que quiere escribir o que publica libros, el entretenimiento del lector más o menos se mantiene, hay saturación. Muy bien. Las editoriales reciben muchísimos manuscritos. Y aquí quiero que te quedes con tres conceptos. El primero, seguro que lo has oído, la ley de Pareto. El segundo, la matriz de Boston. Y el tercero lo vamos a llamar un tercio. La ley de Pareto, más o menos explicada de manera muy sencilla, es que el 80% de tus resultados van a venir del 20% de tus acciones. Traducido para una editorial, el 80% de los beneficios del libro de una editorial, el 80% de los ingresos que va a tener una editorial van a venir del 20% de los títulos de su catálogo. Y eso nos lleva a lo que hablábamos de un tercio. Piensa una cosa, de cada 10 manuscritos que acepta una editorial, que a lo mejor le han llegado 100, ha rechazado 90.
De los 10 que han entrado, más o menos, 3 van a ser un fiasco. No van a recuperar ni la inversión en ellos. 3 o 4 van a ser lo comido por lo servido. Y 3 van a ser bestsellers que recaudarán por los 10 libros que se han publicado. Aproximadamente. Esto no es una regla matemática, pueden haber excepciones, puede ser que sea más, menos, pero más o menos por ahí anda la cosa. Entonces, esto la editorial lo sabe. Fíjate un detalle. La editorial ha recibido 100 manuscritos. 90 han sido rechazados. No voy a dar nombres, pero en la actualidad, para que nos hagamos una idea, hay editoriales que han cerrado la recepción de manuscritos porque están saturadas. Entonces, le han llegado 100 manuscritos, 90 ya están descartados. Quedan 10. La editorial sabe que de esos 10, solo 3 van a ser buenos. Y tiene un presupuesto de marketing ajustado. ¿Dónde lo va a concentrar? En los 3 que considere que pueden ser bestsellers. Y esto ya no es solo por el propio libro, que puede estar bien, sino depende en gran medida también del autor. Si es un autor conocido, si tiene una comunidad de lectores que lo sigue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo decide la editorial también los títulos? ¿A quiénes le da promoción? ¿A quiénes no le da promoción? ¿Qué libros deja ni siquiera de imprimir? ¿Qué libros descataloga? Pues esto muchos autores se piensan que es una cosa aleatoria y sobre todo se indignan cuando el libro descartado es su libro. Pero esto se hace con una herramienta que se llama matriz de Boston. La matriz de Boston más o menos divide los productos, y los libros en este momento son productos, en 4. El niño problema, el producto estrella, la vaca lechera y el peso muerto o perro, dependiendo un poco de quién os lo explica. En mi caso yo aprendí marketing con el peso muerto, así que lo vamos a llamar peso muerto. Muy bien, lo divide en 4. ¿Qué tienen que ver esto? Pues veréis. Los productos niño problema son aquellos productos que prometen, que parece ser que sí, que van a vender mucho, pero que a día de hoy es un interrogante, porque los estás introduciendo en el mercado y no sabes si el mercado realmente los va a aceptar. Los productos estrella son estos productos que la gente te compra y que siguen comprándote, que crecen en el mercado. Luego tenemos las vacas lecheras. Son esos productos, en el caso de los libros, serían los clásicos. Son libros como 100 años de soledad, todos los de J.K. Rowling, Stephen King. Son libros que a lo mejor llevan 20 años desde que se escribieron, 30 y largos, 40 años. Y todavía hoy la gente los sigue comprando. Probablemente su demanda no crecerá mucho en el futuro, pero se mantendrá estable. Estos para las editoriales son los mejores y los van a seguir reimprimiendo, les van a seguir dando promoción, etcétera, 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 porque los siguen vendiendo. Y aquí llega lo crítico. El perro o el peso muerto. Son libros que ya empiezan a bajar las ventas. Y llega un momento en que la editorial decide liquidar los stocks que tiene y no volverlo a imprimir. Y por lo tanto es el famoso libro descatalogado. Claro, un libro como Misery, por ejemplo, estaríamos en una vaca lechera. Hace décadas que se escribió, pero todavía hoy lo puedes encontrar en el lineal de una librería. Sin embargo, la gran mayoría de autores, este proceso de la matriz de Boston es rapidísimo y no llegan ni siquiera a vaca lechera. Prácticamente van de niño problema a peso muerto en línea. Y la editorial lo que hace es cancelar el libro. Simplemente se busca otro libro y descataloga el tuyo. Claro, esto como autor a ti te indigna, pero te he explicado este funcionamiento empresarial de las editoriales para que entiendas que la editorial no es un ente malévolo que
básicamente no sabe apreciar tu libro. Es que le han llegado 100 libros de los que va a publicar 10, de los que 7, en el mejor de los casos, va a ser lo comido por lo servido, y de esos 7, 3 o 4 va a perder dinero, y solo 3 de los 100 van a haber ventas. Muy bien. Ya que hablamos de ventas, y esta es otra crítica que se les hace a las editoriales, es que me pagan un año después y me pagan poco. Me pagan, en una editorial tradicional estaría aproximadamente entre un 6 y un 10%, más o menos. Si eres un autor muy reconocido, puede que te paguen un 12, pero es una excepción. Claro, pagan poco y tarde, y eso al autor no le gusta, porque obviamente si el libro se ha vendido en Sant Jordi del 25 o del 26, yo quiero cobrar en verano del 25 del 26, que me quiero ir de vacaciones, que esto de escribir cansa mucho. Pero claro, la editorial no me paga hasta enero del 26 o del 27. ¿Por qué? Pues no es que la editorial se quiera quedar con tu dinero. Y aquí hay una breve explicación de cómo funciona el sector editorial, al menos el tradicional. Ya sabemos que las plataformas lo han cambiado un poquito, pero más o menos, ¿cómo funciona? Si tú tienes tus libros en una librería, las librerías reciben los libros y los tienen entre 2 y 3 meses. Los libros que no vendan en ese tiempo serán devueltos al distribuidor. Pero vamos a suponer que los venden. ¿A quién le pagan la librería? ¿A la editorial? No. La librería se queda con entre un 20 y un 30% del precio de venta al público y paga al distribuidor. El distribuidor va a hacer exactamente lo mismo que la librería. Se va a quedar con el dinero entre 2 y 3 meses aproximadamente, paga 90 días y entonces va a pagar a la editorial. Y la editorial, efectivamente, a final de año, liquidará cuentas con los autores. ¿Por qué liquidan cuentas con los autores? Porque entre los 90 días de la librería y los 90 días del distribuidor, también la editorial acaba tardando entre una media de 6 meses en recibir el dinero de las regalías de los libros. Pero además la editorial ha asumido el coste de impresión y de envío, y de maquetación y de todo el proceso de publicación, con lo cual también tiene unos gastos, con lo que la editorial recauda el dinero que queda, que cuando le llega a ella ya habrá más o menos, ya le llega entre un 40 y un 50% del precio de venta al público, y de ahí paga a los autores normalmente a año vencido. Esto es el motivo por el que las editoriales pagan a año vencido, al menos las más tradicionales. Luego ya es diferente cuando funcionan con plataformas como Amazon o con plataformas de impresión bajo demanda. Muy bien, esto es por la banda de la editorial. Te he explicado todo esto para que entiendas que las editoriales no son entes malévolos que están ahí para fastidiar tu manuscrito. Son empresas que se mueven en una lógica de mercado. Y una lógica en la que tú, si quieres ser autor profesional, también debes moverte. Porque esto es un poco como si tú tienes un primo que quiere ser futbolista y está apuntado en un equipo vamos a ponerle un tercera regional, tampoco es la banda del patio, pero bueno, básicamente le pagan el transporte, le dan un bocadillo antes del partido y poco más. Él vive de ser panadero. Pues tu primo, por mucho que se considere jugador de fútbol, es panadero. Vive de hacer pan. Y aspira a vivir de jugar a fútbol. Aspira a ser jugador de fútbol. Un jugador de fútbol es Lamine Yamal, que vive por y para jugar al fútbol. Este ejemplo te lo digo porque lo que te va a determinar si eres un autor profesional o amateur no es tu calidad literaria,
que, bueno, hay libros muy buenos que en su momento no triunfaron, o hay libros muy buenos que seguramente bajo las estrictas normas de la academia son obras maestras, pero el mercado no está de acuerdo. Entonces, aquí entramos en una palabra que a muchos autores les da urticaria: comerciabilidad. Libros comerciales. Y automáticamente es mencionar libros comerciales y casi como si te estuviera oyendo estás pensando en Paulo Coelho. Y sí, no voy a negar que Paulo Coelho es muy comercial, sería negar que el agua moja, pero no es necesariamente el máximo exponente. A mí, como libro comercial, para mí el máximo exponente es Umberto Eco, El nombre de la rosa. ¿Por qué? Pues porque hizo lo mismo que el autor que hemos explicado al principio, que Fabián Cebarrios. En la primera edición vendió 25.000 copias. Fue un bestseller nada más empezar. Entonces, ¿por qué fue un bestseller nada más empezar? Porque cuando Umberto Eco escribió El nombre de la rosa lo hizo pensando en los lectores. Y aunque Umberto Eco dice que él hizo a su propio lector, y lo hizo en las primeras 100 páginas del nombre de la rosa, escribió teniendo en cuenta al mercado, escribió teniendo en cuenta lo que él llamaba el lector objetivo, que él lo describía como el que está detrás de la puerta con el dinero en la mano. Eso es lo que hizo que Umberto Eco tuviera tanto éxito con El nombre de la rosa, que aunque hizo una obra muy erudita, con muchas capas, con muchas lecturas y en la que prácticamente podrías tener que ser un doctorado en semiótica para entenderla en profundidad, si eres una simple persona a la que le gusta la novela negra, también la vas a disfrutar. Quizás no captes todos los matices, pero te va a gustar. Con lo cual, este es el primer punto. Si quieres ser escritor profesional, tus libros tienen que ser comerciales. Tienes que asumir que en esa plaza, en ese parque del que hablábamos al principio, tienes que ir tú a vender tus libros y tienes que ser el más entretenido de la plaza. ¿Pero esto es suficiente? No, porque esto es solo la mitad del trabajo. Fíjate el autor con el que hemos empezado, Fabián. Primer libro, tenía una comunidad de YouTube. ¿Qué pasó? Pues, claro, él explica que a él lo seguían por los viajes en moto y que eran unos seguidores que no estaban interesados en el libro de los niños de la India. Pero por contra, en la segunda vez, ¿por qué fue un bestseller? Porque él tenía una comunidad en YouTube que ya lo seguía por filosofía, con lo cual el libro era una extensión del contenido de YouTube. Y esa es la gran lección para ti como autor. Si tú quieres llegar a ser un autor reconocido, un autor que viva de las regalías de sus libros, tienes que tener en cuenta estos dos factores. Primero, tus libros tienen que ser entretenidos y estar de acuerdo con lo que los lectores quieren leer en su tiempo libre. Tienes que entretenerlos, están descansando. Y dos, te tienen que conocer. O sea, esto es algo que a mí me quedó muy claro ya en mis prácticas cuando estaba en una librería y la que era la jefa de comunicación de la librería me dijo: quédate preparando la sala para un evento, que me voy a comunicarlo en redes sociales. Y apostilló, porque si hacemos cosas muy chulas pero no las comunicamos, es como si no hubiéramos hecho nada. Y tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que buscar a tus lectores potenciales en redes sociales. A día de hoy, como autor, no hay otro camino. ¿Hay autores que no tienen unas redes sociales muy trabajadas y aún así venden? Sí, los hay. De ahí tenemos a Pérez Reverte, tenemos a otros, que no son unos influencers al uso, pero venden y venden mucho, pero vienen de otra época. Estamos en una época de transición. Ellos jugaron con otras normas, pero si tú eres un autor novel, no puedes jugar con sus normas, porque es una partida que está acabando y que ya no admite más jugadores. Tienes que jugar con las normas actuales del siglo XXI, en las que las redes sociales, y aquí ya depende, YouTube para un público más maduro, Instagram para un público más general o TikTok para un público más joven, son claves y críticas, porque tus primeros lectores van a salir de esas redes sociales. Y vuelvo a lo que hablábamos de las editoriales.
¿Cómo puedes hacer que una editorial se fije en tu libro? ¿Cómo puedes destacarte entre los 100 manuscritos para entrar al menos en los 10 que van a publicar? Pues teniendo unas buenas redes sociales. Piensa que muchas veces las editoriales, antes de leerse el manuscrito, miran tus redes sociales. Si ven una comunidad activa, grande y con mucho engagement, con mucha interacción, vas a estar en su radar. Como mínimo te van a dar la oportunidad. Y ya para ir acabando este vídeo. Otra cosa de la autopublicación. Muchos autores los estoy escuchando que hablan de la autopublicación como si fuera la panacea, como si fuera la libertad absoluta de los autores. Dos cosas. La primera, calidad. La figura del editor es necesaria. Muchas veces nuestros libros son casi como nuestros hijos. Da igual que tengan 30 gazapos por página. Para nosotros son fantásticos. Bueno, para nosotros lo son. El problema es como los niños, ¿no? La madre dice, mi niño es muy bueno, y todo el resto de la humanidad piensa que el niño es un demonio. De la misma manera, tus libros pueden ser muy buenos, pero el mercado no te va a perdonar. Por lo tanto, una persona que haga una lectura profesional de tu libro, que le vea los detalles, los defectos, que te dé feedback de cómo mejorar ese manuscrito, es necesaria. Una corrección mínimo ortográfica y recomendable ortotipográfica. Maquetación, una muy buena portada hecha por alguien que tenga criterio para hacer portadas. Todo esto, si no tienes una editorial y eres tu propio editor, mi consejo, búscate un editor externo y búscate un equipo que te haga todo esto si tú no tienes los conocimientos para hacerlo. Y punto número 2, si eres un escritor hispano, en lengua española. Tu mercado objetivo es bastante amplio, pero está fragmentado. Tienes a unos 500 millones de hispanohablantes que podrían leerte. Pero de esos 500 millones, 450, 460 viven en América, desde México hasta Ushuaia. Y el problema que tienes es que si te autopublicas, muy probablemente lo vas a hacer con Amazon. Es lo que hace el 90% de los autores independientes. Y Amazon está muy bien para España, para Europa, para Estados Unidos, para Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, está fantástico. Pero para toda Hispanoamérica, lo siento mucho, pero no está tan fantástico. Y os voy a poner un ejemplo propio que he tenido yo en la editorial de la que formo parte, con La Unión. Enviamos un libro, una copia de cortesía, a Chile. El libro lo imprimieron en Estados Unidos y el coste de envío fue igual al valor del libro. Si nos lo hubiera comprado un chileno, el libro le habría costado un ojo de la cara. Habría pagado el doble del valor del libro. Esto puede ser importante si tu lector quiere leer en papel. Si lee en digital no importa, porque es un formato digital. Puede estar en la isla más remota del mundo, del Pacífico, allí debajo de un cocotero, que mientras tenga buena señal wifi llegará a tu ebook. Pero el libro en papel tienes que tener en cuenta la logística. Y ahí es donde una editorial te va a ayudar. Te va a ayudar porque van a tener esta logística controlada. Nosotros en La Unión la tenemos. Entonces, esto ha sido un breve resumen de por qué las editoriales rechazan unos manuscritos, cuál es la lógica detrás tanto de la editorial para rechazar manuscritos como del mercado para condenar un libro o subirlo a los altares. ¿Qué te recomiendo que hagas como autor? Ahora entiendes las normas de juego y el terreno de juego. Y ahora decide si quieres jugar la partida. Vivimos en una economía de todo para el ganador. Hay miles de autores y de aspirantes autores. Pero el grupo de los autores que venden más de 400 millones de copias al año está limitado a menos de 30 autores para todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es imposible, pero es difícil. Si vas a jugar, tienes que jugar a todo o nada. Tienes que hacer las cosas bien.
Tienes que hacer un libro comercial y te tienes que dar a conocer. Y lo tienes que hacer con estrategia. Entonces, hasta aquí más o menos la explicación. Yo te animo a que si tienes una historia que contar la cuentes. No seré yo quien te desaliente. Lo que sí te animaré es que no ignores al mercado, no ignores a los lectores, que además, más allá del dinero, es que no tiene sentido. Porque tú has hecho algo que está muy bien. Esto es como cuando tú te vas a declarar a la chica que te gusta, o al chico si eres una chica y te declaras tú. No se lo dices a bocajarro, te planteas cómo decírselo. Pues a los lectores, ese tema que tú les quieres llevar lo tienes que hacer de la misma manera. En este canal vamos a tener una serie de 15 vídeos sobre cómo escribir libros comerciales, en los que vamos a estar tratando desde el concepto inicial hasta la preparación para la escritura. Así que si no estás suscrito es un buen momento para que te suscribas, le des a la campanita, todas estas cosas que se suelen hacer en los canales de YouTube, que me ayudarías mucho. Y el segundo punto, si quieres profundizar en todo lo que te he explicado. El contenido de este vídeo está repartido o está basado en el contenido de dos cursos que tengo para autores. El de escribir para ser leído, que es básicamente cómo escribir libros comerciales, es la parte profunda de la serie que te he mencionado que vamos a tener en el canal de YouTube, que tendrás el enlace abajo. Todo lo que te he explicado de cómo funciona la industria editorial y de cómo promocionar un libro es parte del Writer Community Manager. Es un curso más específico, está muy orientado a que te conviertas en un autor influencer. Y en este momento está en una situación de mejora del curso. Como tal no está a la venta. Simplemente en los días posteriores a la publicación de este libro, tanto hablar de libros, a la publicación de este vídeo, ofertaré un combo de los dos cursos juntos. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? La primera parte del curso, que es la rueda de los negocios digitales. Los negocios digitales los podemos explicar más o menos como si fueran una rueda, con 5 quesitos, cada quesito es un área, si cada área está bien hecha, al final tienes ventas. Y esto es lo que te vas a encontrar en ese curso. Si adquieres los cursos, que yo espero que los adquieras, pero si los adquieres, adquiérelos solo con una condición, asumiendo que primero que no es la fórmula mágica, no te estoy vendiendo la fórmula de la Coca-Cola. Te explico el sistema y cómo jugar en ese sistema y cómo hacerlo con criterio. Y segundo, tiempo. Yo asumo que quizás como autor independiente no vas a hacer una gran inversión en publicidad, está asumido. Pero sí tendrás que hacer una inversión en tiempo. Tendrás que dedicarle tiempo no solo a escribir, sino a darte a conocer también. Si esto lo tienes claro, y también hablaremos de si te interesa más trabajar con editorial o como independiente, ya te he explicado más o menos cuáles son los pros y los contras de las dos opciones, pues los dos cursos serán una muy buena opción para que te dediques a escribir libros y a darlos a conocer, para que hagas todo lo posible por entrar en esos 10 y a poder estar entre los 3 que dan dinero. Pues un saludo, gracias por llegar hasta aquí en este vídeo, tienes los cursos en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo, que será la primera clase de esa serie de cómo escribir libros comerciales.